Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente nuestra clase de guaraní. Dios tiene un plan para ti, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Jeremías 29:11. Qué hermoso texto, que el plan de Dios para nuestras vidas es darnos un hermoso futuro y una hermosa esperanza. ¿Cuál es ese hermoso futuro? Que si le tenemos a Él en nuestro corazón, si le recibimos a Él, si le pedimos perdón de nuestros pecados, Él nos da vida eterna y nuestro futuro está en los cielos. ¿Porque lo merecemos? No, sino porque Dios en su infinito amor entregó a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si nosotros creemos y le entregamos nuestra vida, le pedimos perdón, Él nos perdona todos nuestros pecados y podemos tener vida eterna. Y esa es la hermosa esperanza que podemos tener, que la palabra de Dios nos dice, que Él nos da esa esperanza de vida eterna. Y no solamente esa esperanza, sino también de bienestar. Estando acá en la tierra, Él nos da bienestar, nos da paz, nos da tranquilidad, si confiamos en Él. Que el Señor te bendiga en el día de hoy. Y hoy seguimos con nuestra clase de guaraní, descripción, pero de hoy es descripción de un animal. Vamos a trabajar nuevamente en nuestro cuaderno. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos tener más vocabularios en guaraní. Comenzamos entonces. Y recordar, en la clase de ayer vimos lo que es la descripción. Nuevamente vamos a ver la definición. Describir consiste en dar un detalle de un objeto o de cualquier ser. Ir describiendo los detalles de una persona, los detalles de un animal. ¿Sí? Eso es descripción. Bien, vamos a seguir entonces con nuestra clase. Hoy vamos a describir a una jirafa. Van a dibujar la jirafa en su cuaderno y luego van a ir viendo los detalles de una jirafa. Ustedes pueden poner más cosas que van a ver en esta jirafa, como los colores, cómo es el color de su ojo, cómo está la jirafa. Yo les puse nuevamente acá algunos ejemplos de, por ejemplo, qué significa guaté, que es alto, pucú también es alto, apusaí también es fino, pirú, flaco o flaca. Ustedes pueden buscar el significado de gordo, que pueden ver que este elefante está un poco gordo. Robú, que es azul, van a buscar el color naranja, como es en guaraní, marrón, como es en guaraní, yoyá parejo, y así ustedes van a ir buscando en su diccionario más vocabularios para ir enriqueciendo el vocabulario guaraní, porque es el dulce idioma de nuestro país. A veces no nos gusta hablar el guaraní, pero debemos ir enriqueciendo nuestro vocabulario en guaraní. Pero ¿cuál va a ser el trabajo de ustedes? Usar su diccionario e ir buscar más vocabularios. Muy bien. Ustedes van a ver Inambi como es su oreja, Iñacá como es su cabeza, Jetumá como son sus piernas, y Yigba en este caso no tenemos, y Yurú y Tibutá tenemos. Van a buscar como es su oreja, van a buscar los colores. Ustedes van a buscar más vocabularios para poder agregar en el dibujo de su cuaderno que ustedes van a estar haciendo. Van a poner la fecha, van a poner guaraní, su descripción y luego van a dibujar y van a describir su jirafa. Ustedes pueden poner más cosas. Yo les di ahí como ejemplo nomás. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Les animo a que puedan hacer esta tarea que es realmente cortita, pero que van a ir buscando más vocabularios para conocer más nuestro idioma guaraní. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Chao chicos. Muchas gracias por su atención.